Entonces, bueno, lo que nosotros vamos tratando de mostrar es que son guerras por territorios. Lo que pasó, para seguir con el ejemplo de Michoacán, que tal vez ustedes lo tengan fresco y lo puedan entender. Se nos decía, ¿se acuerdan que era la tuta? Pero que estaba el otro, el primero, el Nazario que mataron 2 veces, y que tenía libritos religiosos y toda para una cuestión así muy mística. Y entonces todos los medios nos repetían eso. Y luego se pelean, hay diferencia y aparece la familia michoacana, después aparece, primero se llamaban la empresa, luego aparece la familia michoacana, curiosamente aparecen junto con Calderón, michoacano también, justo cuando llega, entre que es electo presidente y toma posesión, en esos 5 meses intermedios, por ahí por septiembre es cuando tiran 4 cabezas en un antro en Uruapan, Michoacán, y ahí aparece la familia michoacana, ¿no? Y dice, nosotros no tenemos nada contra el presidente de la República, nosotros no tenemos nada contra el ejército, nosotros queremos expulsar a los fuereños de acá, de Michoacán, por eso la familia michoacana, y sí le empiezan a pegar a Genaro García Luna, que es al que sí le hacen varias emboscadas y matan varios de los policías de seguridad pública, ¿no? Entonces, aparece ahí en Michoacán, y cuando viene Peña Nieto, a su vez, se filtra, aparecen las autodefensas y se filtra al periódico Milenio, por ejemplo, 2 días seguidos, todo esto está relatado en el libro, portada, 2 páginas interiores, 3 en un caso, 2 días seguidos, diciendo que los templarios controlaban todo lo que ocurría en el estado de Michoacán. Controlaban toda la economía, desde el rastro, la exportación de limones, la exportación de aguacate, que son 2 rubros de exportación mundial de los que México tiene en primeros lugares. El hierro, ¿se acuerdan que los templarios exportaban el hierro a China? Pero controlaban también todas las redes de los prostíbulos, tenían que pagar las farmacias, bueno, todo lo que generara ingreso tenían que pagar una cuota. Y entonces pensemos nosotros en el hierro. Yo estuve en Arteaga, que era donde estaban las minas de hierro, y Arteaga está a 1 hora en una carretera con muchas curvas, a 1 hora del puerto de Lázaro Cárdenas. Y lo que nosotros habíamos visto en los medios entonces era que desde ahí bajaban casi como en fila india durante días y meses camiones cargados con el hierro para llegar al puerto de Lázaro Cárdenas. Bárbaro. Y bueno, llegaba, entonces se dice en Milenio, era una mina de oro, ¿no? El control del puerto de Lázaro Cárdenas. No solo exportaban el hierro por ahí los templarios, sino que controlaban la capitanía de puertos, o sea, la entrada y salida de barcos, el movimiento de los contenedores. Entonces, a ver, ustedes, si utilizan su cabeza, ¿es lógico esto? ¿Qué les salta ahí por sentido común? Que si vienen caravanas de camiones cargados con hierro para entrar al puerto, bueno, antes de que lleguen al puerto habrá policía federal, estaba el ejército, está la policía estatal, está la policía municipal, llegan al puerto, están los agentes aduanales, está la gente de Hacienda, pero ¿cómo? Lázaro Cárdenas está en el mar. ¿No será que la Marina, por ser un puerto y evidentemente por lógica común, tiene que ver con la seguridad nacional? ¿Serán los templarios los que manejan el puerto o será la Marina de Guerra? Los templarios. Entonces, después nos vamos enterando, si empezamos a buscar información y vemos que el puerto de Lázaro Cárdenas, bueno, antes yo sabía, por razones que me tocó vivir en tiempo real,
que en 2008-2009 Calderón estaba invirtiendo en el remozamiento del puerto de Lázaro Cárdenas para transformarlo en un puerto de contenedores. ¿Qué quiere decir un puerto de contenedores? Quiere decir un puerto con capacidad para mover grandes volúmenes de mercancía. ¿Hacia dónde? Hacia el mercado, hacia el Asia-Pacífico, que es donde está el centro del capitalismo mundial hoy. Ahí está China, está la India, ahí está, es decir, y del otro lado está California, es decir, ahí se mueve hoy el capitalismo. Y entonces el puerto más importante del Pacífico americano está en Long Beach, California. Es el puerto más grande del mundo que mueve. Y entonces nos vamos enterando que el segundo puerto del Pacífico en importancia para el comercio mundial es el de Lázaro Cárdenas. ¿Y cómo entonces le está metiendo lana? Lo estamos modernizando. Si uno pasamos por ahí ahora y vemos las grandes grúas, es decir, vemos un puerto moderno, para hacerlo el segundo puerto. ¿De quién? ¿De México o de los proyectos de Estados Unidos? De México, país maquilador, para mover no solo los insumos, sino también la mercancía de Estados Unidos hacia el comercio mundial, ¿no? Si nosotros vemos la importancia del puerto de Lázaro Cárdenas, de ahí sale esta línea férrea que privatizó Ernesto Zerdillo, que la compró una compañía estadounidense y que cuando salió de la presidencia él pasó a ser parte del directorio de esa empresa estadounidense, la Unión Pacific. Y uno de esos ramales va al lado de Tijuana y el otro va a Matamoros, los dos en la frontera con Estados Unidos. Sobre todo la línea que va hacia el Pacífico conecta con el Valle del Silicón y de ahí por Long Beach sale hacia el Pacífico. Entonces, lo que vamos viendo es como hay toda una estructura territorial, pero también multimodal, que tiene que ver con puertos, aeropuertos, vías de ferrocarriles, carreteras, que viene desde la época de Zedillo, que tiene que ver con el Plan Puebla-Panamá, que tiene que ver con la Iniciativa Mérida, y que tiene que ver hoy, como dice mi clásico favorito, con las zonas económicas especiales, que yo no sé si todos han escuchado hablar de las zonas económicas especiales, pero las zonas económicas especiales las anunció el 1 de diciembre de 2012, el 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto, en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, habló de su proyecto de las zonas económicas especiales. Se acaban de aprobar por el Congreso hace un mes y medio. ¿Y qué tiene que ver esta zona económica especial? Tiene 3 ejes. Uno de esos ejes va de Coatzacoalcos a Salina Cruz. ¿Le suena? Coatzacoalcos, Veracruz en el Golfo de México, Atlántico, a Salina Cruz, Pacífico oaxaqueño, cerquita de Juchitán, donde está la refinería. Bueno, ese es el istmo de Tehuantepec, es la zona más angosta después del Canal de Panamá entre el Atlántico y el Pacífico. Desde 1868, siglo XIX, un almirante de la Marina de Guerra de Estados Unidos recomendó al presidente de Estados Unidos de la época apropiarse del istmo de Tehuantepec. Desde entonces Estados Unidos tiene la mira puesta en el istmo de Tehuantepec. ¿Y qué se va a hacer de Salina Cruz? ¿Se acuerdan que en Coatzacoalcos hace 20 años, los más grandes se acordarán, cuando Pemex era Pemex, que ahí había una gran petroquímica en Pajaritos, había toda una infraestructura? Bueno, eso fue como fueron desmontando Pemex, desarmándolo por secciones, privatizándolo por parte. Bueno, ahora van a remozar de esa zona y hay proyectados gasoductos. Acuérdense que Veracruz, Tabasco, toda esa zona es una zona plagada de gasoductos y ahora la van a hacer a través del istmo de Tehuantepec. El otro eje, bueno, de ahí mismo, de Coatzacoalcos, va a salir a Tabasco, Campeche, puerto es Campeche, ¿no? Tabasco,
hasta Campeche Puerto va a salir otro ramal dentro de este proyecto. El otro punto tiene que ver, el segundo eje es Puerto Chiapas, que se llamaba Puerto Madero. Era un puerto ahí que cerquita de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, que no sabíamos de él, es decir, más allá de los chiapanecos. Bueno, desde hace 4 o 5 años también la Marina y el Ejército comenzaron a moverse en la zona, a modificar territorio. Bueno, hoy lo transformaron Puerto Madero en Puerto Chiapas, y va a ser también un puerto de entrada y salida de gas. Hasta ahí van a llegar gasoductos también, pensando en el gas boliviano, aquel que Fox le dijo a Evo Morales que se lo metiera no sé por dónde, que creó un conflicto diplomático, porque lo que quería Fox era traer el gas boliviano a México para dárselo a Estados Unidos a través de México. Bueno, ese proyecto se está remozando ahora. Puerto Chiapas es el segundo eje de las zonas económicas especiales, y el tercer eje es Puerto Lázaro Cárdenas, en los municipios cercanos de Michoacán y de Guerrero. O sea, toda la importancia, y aquí tenemos que pensar no solo en el hierro, sino en el oro, en la plata, en los minerales, ¿verdad? Y el puerto y los ferrocarriles. Es decir, todo esto es lo que de alguna manera planteamos a través de los casos que vamos desarrollando en el libro. Estuvimos en Arteaga, vimos algunos de esos camiones, ahora en enero, vimos algunos de esos camiones que se usaban para el traslado del mineral, que están ahora arrumbados en las orillas de los caminos, y muchos pobladores se endeudaron, pidieron crédito para comprar el camión. Si se les rompió una pieza, tenían que pagar la pieza. Mientras duró el sacar el hierro, ganaron bien, pero ahora que cambió el modelo, o sea, entraron otros al negocio, hay decenas de familias arruinadas y los camiones varados al costado de la carretera, ¿no? Pero siguiendo con el caso de Michoacán, lo que nosotros demostramos en el libro es un caso de lo que nosotros planteamos. Se nos vende Ayotzinapa, Iguala, como que los malos del grupo Guerreros Unidos infiltraron a grupos de las policías municipales de Iguala, Cocula y Huizila que es acá en Morelos, Huizuco. Nosotros agarramos el caso de Michoacán y vemos quién está preso. Está preso Reina, ¿no? El gobernador sustituto de Vallejo, cuyo hijo era el que se sentaba a tomar cervezas, que veíamos en los videos con la tuta, ¿no? Bueno, Reina está preso, es del PRI, ¿no? Es un hombre que venía desde hacía 20 años siendo uno de los operadores de los gobernadores de Michoacán, de los gobernadores del PRI en Michoacán, y luego siguió teniendo poder cuando estaba los gobiernos del PRD. No tenía el poder real, pero seguía articulando por abajo, ¿no? Llega Vallejo, que fue alcalde 2 o 3 veces, y ahí nosotros vemos cómo se da esto. Ahora sí podemos entender mejor cómo está articulado el gobernador con la clase política priista, pero no descarto que fuera también la del PAN, la del PRD, con los grupos de la economía criminal. Es decir, no podemos entender si en esta red no operan gobernadores, alcaldes, cuadros políticos. Y si nosotros, como lo dejamos planteado en el libro, vemos el caso de Michoacán, ahí hay un ejemplo de cómo opera. Se opera así en Michoacán, lo podemos replicar en Tamaulipas, lo podemos replicar con matices en Sinaloa, en cualquier estado de la República. Donde más tal vez me explayo en la segunda parte del libro, que tiene que ver con Peña Nieto, que hay los 4 casos más sonados: Tlatlaya, Iguala, Ayotzinapa
Apatzingán y Tanguato, lo que como síntesis vemos es que elementos de la seguridad del Estado han venido cometiendo una serie de acciones en el marco de una presunta guerra a las drogas que tiene que ver con una inflación de la tortura como práctica sistemática, con un tendal de muertos, de ejecuciones sumarias, de muertos de civiles, que en muchos casos, como está documentado en el libro, en varios de ellos, bueno, todos, casi todos tienen que ver con el Ejército, la Policía Federal, la Marina, que son agentes del Estado. Nosotros como ciudadanía pagamos impuestos y de alguna manera se supone que aceptamos que haya unos profesionales de la violencia que nos representan para mantener más o menos en orden a la sociedad. Pero ellos tienen determinadas responsabilidades. Los grupos criminales están al margen de la ley. No es raro que el Güero Palma, que ahora se pone de moda, haya matado rivales. Son grupos criminales. Pero los profesionales de la violencia, que son parte del Estado, no pueden cometer acciones propias de los grupos criminales. Si cometen ejecuciones sumarias, si torturan, si desaparecen personas, deben ser juzgados como criminales. Entonces, lo que nosotros vamos planteando en el libro es justamente, junto con los casos, vamos poniendo en evidencia qué dice la ley, qué dicen, en muchos casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en varios de estos casos están los peritajes donde se demuestra que el ejército, la marina o la policía cometió actos criminales. Es decir, vamos documentando y vamos agarrando, tomando la ley. Pero en el caso de México, hablamos de que durante el gobierno de Calderón hubo un mínimo de 150.000 muertes en el marco de la supuesta guerra a las drogas y 25 a 30.000 desaparecidos. Bueno, cuando entra Peña Nieto, ya desde 2010, 2011, hay 3 organismos especiales de la ONU, de Naciones Unidas: el organismo sobre la tortura, el organismo sobre desaparición forzada y el organismo sobre ejecuciones sumarias, que ya en 2011 comienzan a estar en el territorio mexicano analizando casos concretos. Cuando llega Peña Nieto, o cuando ocurre lo de Tlatlaya, ya 3 organismos de la ONU están hablando de una catástrofe humanitaria en México. Están hablando de que los organismos de seguridad del Estado practican de manera rutinaria la tortura. Y dicen también, en base a investigaciones, que en ningún caso prácticamente hay alguien juzgado. Es decir, que frente al crimen, la otra cara es la impunidad. ¿La impunidad de quién? De agentes estatales. Si no se sanciona, acá estamos justamente en la Casa de la Memoria Indómita, si no se investigaron las desapariciones hace 45 años y se siguen, si todavía en el Congreso se está discutiendo este tipo de leyes contra la tortura, las desapariciones, ejecuciones sumarias, estamos hablando de que estas violencias de Estado son parte estructural del sistema político mexicano. No se legisla porque no se quiere legislar. En el caso de Ayotzinapa, lo que mencionamos al final del libro, los 2 documentos del grupo independiente de expertos de la CID, ellos desnudan todo el aparato de justicia mexicano. No es que en México la PGR no tenga expertos forenses en balística, en los distintos cuerpos de la criminalística. No tiene muy buenos,
forense, pero como me decía una estudiante en clase mayor, en una maestría, que trabaja como forense, y uno de los principales encargados del área aquí en el Distrito Federal, discutía con ella en base a lo que ella escuchaba en mi clase, y llegaba a la conclusión de que le decía: ya no discutas eso, ya salió en los diarios, esa es la verdad oficial, esa es lo que pasó. Y ella misma entonces en clase dice: se trabaja por consigna, no es que no sepamos hacerlo, no, hay una consigna que tales casos se manejan de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, de vuelta, si no se sanciona, los perpetradores de este tipo de crímenes, ¿qué hacen? Lo siguen repitiendo. La impunidad lleva a la repetición, eso es lo más trágico, ¿verdad? Entonces, bueno, esto para ir terminando, nos lleva a, ya les hablé de varios de los casos, y lo que nosotros decimos es que todo esto forma parte de una acción institucional, jerarquizada, planificada y normada desde el Estado mismo. Y estas acciones, cuando nosotros pensamos en algunos actos que hemos visto, muchos que han circulado pensemos en el caso del joven Mondragón, ¿no? Al que primero lo torturan físicamente, le rompen los brazos, las piernas, y luego lo desollan. Él tiene un balazo acá en la cara, ¿no? Que es con el que lo rematan, pero aparentemente fue desollado vivo, ¿no? Bueno, ahí ustedes, ¿qué le genera? La primera reacción es que puede haber alguien que pueda hacer este tipo, y eso nos lleva a pensar: esto lo puede hacer un loco, ¿no? No son ningunos locos, son gente entrenada para eso. No hay ningún tipo de locura ni de demencia en este tipo, son entrenados para este tipo de actividades, son planificadas, son ejecutadas. Estas bestialidades las hacen gente como nosotros acá, porque a eso se llega por la vía del entrenamiento. Y esto se enseña en las academias militares de Estados Unidos, y no son los, como se nos dice en las versiones en la prensa mexicana filtradas por Gobernación y por los militares, que son los caiviles guatemaltecos, no. Hay mano de obra mexicana especializada en la tortura, en todo este tipo de salvajadas, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de una acción institucional. Fueron ejecutadas por unos hombres que, digo yo, no son monstruos ni villanos, que actuaron como engranajes de una maquinaria corporativa asesina. Puede sonar fuerte que yo esté hablando del ejército mexicano, la marina mexicana, la policía militarizada mexicana, pero tenemos que apegarnos a la realidad de los hechos. ¿Cuántos casos ustedes se enteraron por la propia prensa grande, la prensa, de acciones de este tipo? Y van sumando casos y casos y casos. Entonces estamos hablando de una maquinaria que hace eso. Y lo hace, y como yo a veces hablaba cuando daba clases o conferencias sobre el tema de la tortura, en Uruguay, mi país, ahí llegó Dan Mitrione, ¿no? Aparece esto en la película de Costa Gabras, Estado de Sitio, ¿no? Y ahí mandaron a Dan Mitrione, que era un policía de Missouri, en Estados Unidos, que era el experto en la tortura. Él primero fue a Brasil, cuando la dictadura le enseñó la tortura científica a los brasileños, después lo mandaron a Uruguay. Cuando yo estaba allá, que era un joven estudiante universitario, y él, dicho por un infiltrado cubano que se infiltró en la CIA y trabajó en Montevideo con este Dan Mitrione, él traía en sus primeras clases a los oficiales de la policía y del ejército uruguayo en 1970-71, ponía en su primer clase un mapa con el cuerpo humano y les iba enseñando los puntos
con una varita más vulnerable del cuerpo humano, donde había que aplicar la picana eléctrica. A la clase, a una mesa como esta, después agarraban un pordiosero de la calle, lo traían, parece que esto lo hizo más de una vez, lo ponían en la mesa y les daba el curso práctico de la tortura. Y el tipo se les moría en la mesa. Algunos oficiales que nosotros, que éramos jóvenes y estábamos en otras cosas, los teníamos como los más represivos. Dicho en una novela que hizo este agente cubano, este doble agente cubano, se salían a vomitar, los más duros. Estoy hablando de los años 70. Luego los militares uruguayos también aprendieron y aportaron, digamos, a la tecnología, ¿no? Como los argentinos, como los chilenos, los guatemaltecos y otros, ¿no? Entonces, bueno, esto es decir, tenemos que pensar que por eso hablamos de un capitalismo criminal, de un capitalismo militarizado, y lo vamos viendo que todo esto por distintas vías. Y cuando hablamos nosotros de que forman parte de una corporación, en un ejército o de corporaciones donde hay cadenas de mando y se tiene que cumplir las órdenes del oficial, pero también se puede uno negar a torturar, a ejecutar, a desaparecer una persona. Claro, cuando yo digo esto todos me dicen, ¿y cómo, no? Bueno, hay casos, no hay muchos casos, pero hay casos muy conocidos de repente de gente, los objetores de conciencia, por ejemplo, pero gente que se negó a la tortura en Estados Unidos, en la guerra de Vietnam. Entonces, cuando hablamos de esto, pensamos de la máquina, pero también quien realiza la práctica, si se puede negar, al no negarse, también debe ser juzgado de manera individual, ¿no? Esto tiene que ver con algo que cuando se comenzó a aplicar en Argentina los juicios de la dictadura, los oficiales, algunos coroneles y sobre todo mandos intermedios, planteaban la obediencia debida en los juicios, ¿no? Después con Alfonsín, cuando se sale la dictadura, yo obedecía órdenes, ¿no? El caso más clásico que narra Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, ¿no? Un libro que se lo recomiendo. Eichmann era un oficial nazi de las SS, ¿cuál era su tarea? Era un oficinista. Él tenía una mesa y le llegaban pedidos. Resultaron muertos en Auschwitz 300 prisioneros, murieron porque ya no pudieron más, los mandaron a las cámaras de gas, necesitan 300 nuevos prisioneros. De Dachau, del otro campo de concentración, necesitamos 1500 porque se murieron. Entonces él lo que tenía, su función era ver de dónde mandaba a traer prisioneros de Europa ocupada por los alemanes. Y él lo que se tenía que encargar era de conseguir los nuevos prisioneros, ponerlos en trenes, en estos trenes de la muerte, que iban a los distintos campos de concentración. Él en el juicio en Jerusalén dice, yo no maté a nadie. Y aparte yo era un funcionario, yo simplemente recibía órdenes. O sea, el tipo mandó miles y miles a la muerte, pero él no mató a ninguno personalmente. Esto es la obediencia debida a la que se refugiaron luego los oficiales en Argentina, pero también aquí, cuando el caso Nazararo, cuando la guerra sucia de los 70, se argumentaba la obediencia debida, ¿no? Entonces lo que nosotros planteamos al final del libro, después de comentar varios de estos casos, de estas bestialidades, que también hay una responsabilidad individual y por todo esto deben no equivale pues a reducir la responsabilidad individual de cada miembro de este dispositivo represivo. La obediencia incondicional de vida, clave de la disciplina castrense o policial, no exime a ninguno de esos hombres comunes que formaron parte de la maquinaria del horror y tampoco lo exime en la negación de los hechos, ¿no? Porque también encontramos en el propio Estado, en las propias autoridades, lo podemos ver ahora con Nochistlán, lo podemos ver con Iguala, Ayotzinapa, cómo el Estado sigue negando, cómo niega el ejército, el general Cienfuegos,
En esta semana en La Jornada y en el Universal salió un general del ejército mexicano que está encargado de la justicia diciendo el caso Tlatlaya ya fue solucionado. No hay ningún militar preso por la muerte de 22 personas en un enfrentamiento que la propia PGR dice que por lo menos 8 fueron fusilados. Y la CNDH dice que 15 fueron fusilados. Y el general nos dice en La Jornada y en el Universal, eso ya se juzgó. Se debe disculpar. No, ni siquiera se disculpa. Que a su vez hay que pedirle disculpas. La CNDH se tiene que disculpar con la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, bueno, nosotros... Es como cuando yo hacía algunos libros sobre la iglesia. No eran libros contra la iglesia, como me dijo alguna vez algún obispo. No, le digo, son libros sobre la iglesia. Yo no estoy contra el ejército mexicano, no estoy contra las Fuerzas Armadas. Lo que planteo son una serie de casos documentados, dándole voz a todos, donde con base a eso, con base a datos duros, vamos demostrando que hay un involucramiento directo de distintos aparatos de seguridad del Estado en crímenes que, ojo, como los de Iguala, pueden ser catalogados como crímenes de lesa humanidad. Es decir, crímenes que nos afectan a todos nosotros que estamos aquí como parte de la humanidad, que están tipificados en los organismos internacionales, en las Naciones Unidas, en el Comité Penal Internacional, en el Consejo Penal Internacional, en La Haya, como crímenes de guerra. Hasta ahora este tribunal ha juzgado solo los casos de la ex Yugoslavia y de algunos países africanos. Hay un joven abogado mexicano, Lesaí Sandoval, que por ahí por 2014 introdujo ante el Tribunal Penal Internacional el caso de Calderón como criminal de guerra, documentado. El caso está engavetado como está engavetado el caso de Uribe en Colombia como criminal de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Se juzga a gobernantes por los crímenes cometidos durante sus mandatos en determinados países. Milosevic en la Yugoslavia, varios expresidentes africanos. Llegará el caso de Uribe, llegará el caso de Calderón, se juzgará a Peña Nieto, porque acuérdense que Calderón como Peña Nieto son los responsables como presidentes, son el mando supremo de las Fuerzas Armadas. En el caso, por ejemplo, que yo les digo del pelotón de Ojinaga, lo que plantean los oficiales está en el expediente, ¿no? Es por la cadena de mando se nos bajó estas órdenes. Nosotros hicimos lo que se nos decía. ¿Quién lo dijo? El presidente de Calderón. Ahí nombramos un documento donde presentamos ese caso. Hay algunas fotografías, pocas, donde vemos justamente cómo en varios casos aparecen detenidos. En un caso, un detenido de la Marina de Nuevo León, que se identifica con una playera café, con unas letras, con unos números, y se ve cuando lo suben a una camioneta de la Marina, y un día después aparece muerto en un baldío, y la prensa se da cuenta por la misma camiseta, ¿no? Entonces, como si lo detuvieron, está la prensa ahí, al otro día aparece muerto. Bueno, ¿qué pasó en ese caso, no? Hay muchos casos como el de Tlatlaya y el de Apatzingán, donde aparecen y circularon por internet jóvenes que están muertos sin armas y en una posición, y luego aparecen las fotos con armas sembradas en sus manos. Y en el caso, por ejemplo, de Tlatlaya, aparecen jóvenes muertos con barro en las piernas, boca arriba, y embarrados pues
y los fusiles que les pusieron al lado están intactos, ¿no? Sin barro, ¿no? Hay cuerpos que aparecen con un tiro en la frente, con armas de alto poder. Si a uno le pega un tiro en la frente, va para atrás y aparece boca abajo, ¿no? Todo esto quiere decir que fueron cuerpos manipulados, la escena del crimen fue manipulada. Entonces, bueno, acá lo que estamos hablando son de prácticas comunes que pensamos nosotros que hay que desterrar de una vez y para siempre, ¿no? Es decir, si queremos, como ciudadanos, si queremos convertirnos en ciudadanos, hacer de México un país de ciudadanos, bueno, tenemos que empezar justamente por tratar de desterrar las lacras más visibles, digamos, de este sistema político, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un libro que es un tributo a los reporteros, muchos reporteros del interior del país, o bueno, del interior de México, pues, que en las peores condiciones, que no son las mismas de una de las grandes ciudades, que se enfrentan a estos poderes locales. Cuando hablo de poderes locales, hablo de alcaldes, de gobernadores, de la Fuerza de Seguridad del Estado y los grupos criminales. Algunos de ellos han perdido la vida, y de alguna manera esto es un tributo a ellos, porque yo recopilo en base a la información que ellos cubrieron, parte de la información de este libro, ¿no? Y también es un tributo a las madres, a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, porque ellos son los que nos alentaron a muchos de nosotros para seguir profundizando en estos temas, y los acompañamos tal vez con muchos de ustedes en las grandes marchas de finales de 2014, comienzo de 2015, ¿no? De alguna manera en el libro están los elementos, sobre todo en la introducción, para entender qué está pasando ahora con los maestros, ¿no? Con los maestros lo que nos están es tratando de terminar con el último sindicato donde existe una disidencia, se rompe la disidencia magisterial, después seguirán el CENTE como sindicato, después seguirá el sindicato de la UNAM, el de la UACM, y después seguirá todo lo social organizado, porque el modelo es el modelo del despojo mediante la fuerza militarizada del Estado. Ya no son ejércitos, no son políticos que responden al Estado-nación, sino responden a poderes. Es decir, los que mandan en México forman parte de esto que llamamos nosotros la plutocracia. El gobierno de los ricos, los que mandan, que son compañías multinacionales que tienen, ahí están los Slim, ahí estaba el de Banorte, Barreda, estaba también el de Cemex, está Zambrano, Lorenzo Zambrano, ahí está el de Televisa, ahí está Hernández, es decir, esos y muchos operadores, digamos, de la clase política forman parte de estos grupos ya transnacionalizados. Entonces lo que estamos asistiendo, por eso yo lo planteaba en Nochistlán, que ahí fue una operación de guerra irregular, porque ya se está preparando el despojo en el área de las zonas económicas exclusivas, que son las mismas áreas sin el Estado de Puebla que estaban con Fox en el Plan Puebla-Panamá. Y lo que hizo Fox era que estaba diseñado por Zedillo, eran redes multimodales de puertos, carreteras, aeropuertos, vías de ferrocarriles, para una reconfiguración territorial, para el tránsito de mercancías y para una refuncionalización de nosotros como habitantes, como mano de obra barata, en algunos casos calificada, pero barata, y también como gente sobrante, superflua, a la que se le puede matar. Y en esto, pero no lo trato yo en el libro, los grupos de la economía criminal forman parte de esta estructura
porque también los migrantes, todo lo que pasaba con el tren, todo lo que sigue ocurriendo, todos son explotables, somos mercancías, ¿no? Nosotros, cualquiera de nosotros, si salimos acá a la calle y nos secuestran, somos mercancía porque por nosotros se va a pagar algo, un rescate. Y los migrantes, es decir, todos hoy, dentro de esta modalidad, digamos, tenemos un precio o se nos puede sacar tajada, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera este libro es tratar de exhibir algo que ya todos ustedes conocen o han escuchado los casos, pero con elementos teóricos que tienen que ver con una serie de categorías y por qué entonces hablamos de un estado criminal, por qué hablamos de la práctica de la tortura, qué función cumple la tortura, por qué opera el sistema hoy como opera en México. Bueno, yo dejaría por aquí y si hay preguntas, con gusto, si estamos en posibilidad de responder. Gracias. Pues agradecemos mucho al maestro Carlos Facio esta colaboración que tenemos. El tiempo, pues ahorita ya nos otorga nada más 2 preguntitas, algo muy sencillo, porque ya son 8:45. Tenemos por ahí 3 preguntas nada más para el maestro. Sí, yo no tengo una pregunta, yo solo un comentario. Todos los criminales, dictadores, asesinos, los peores criminales han sido formados en la Escuela de las Américas, hoy Instituto para la Protección del Hemisferio Occidental. Desde ahí viene toda la serie de torturadores y toda la serie de asesinos que han oprimido a nuestros pueblos. Entre ellos los caiviles, que solo son un grupo, pero en todos nuestros países, la mayoría, quizás más de 60,000 o más militares han sido formados en esa escuela. Nada más. Si hay una política y hay un sistema criminal capitalista, es transaccional en México, está por encima del presidente. Esa es una pregunta. La siguiente es esta: lo de Nochistlán es una política de miedo sistematizada para someter a esta parte del sur de la República. Es decir, es una política para paralizar a los luchadores, porque ellos tienen años luchando, sobre todo los maestros, pero no nada más los maestros en Oaxaca. Tenemos aquello del pueblo, la APO, la Asociación Popular del Pueblo Pequeño, y solamente se les detuvo con miedo cuando Ulises los agredió. Ulises, el gobernador Ruiz, los agredió. ¿Es este mismo sistema de miedo para controlarlos ahora? Sí, bueno, es un sistema transnacional. Lo que yo planteaba en 1998-99, antes de las elecciones del 2000, era que si ganaba Fox, a diferencia de lo que planteaban la mayoría de mis colegas en la UNAM o en la academia o en los medios, que hablaban de una transición, si ganaba el PAN, iba a una transición a la democracia. Acuérdense que él iba a sacar al PRI de los pinos y hablaba de la dictadura del PRI. Lo que yo planteaba es que íbamos a entrar a una nueva fase involutiva, que íbamos a entrar a un periodo donde el viejo presidencialismo autoritario, priista, iba a desaparecer, y ya con Zedillo habíamos comenzado a hablar de el presidente, el gran Tlatuani, pensando en lo que decía
No, lo que pasa es que por acá alguna vez hablé del Tlatoani y me regañaron, ¿no? Porque hay, y tienen razón, ¿no? Pero digamos, en la prensa de izquierda de los años 90 se hablaba, ¿no? Es decir, íbamos a pasar a un nuevo tipo de régimen involutivo, decía, porque el presidente de la República se iba a convertir en un administrador o gerente del gran capital. Ya con Zedillo se desfiguró la imagen del presidencialismo autoritario y él mismo comenzó a actuar como gerente del gran capital. Con Fox ya fue más evidente, él se cansó como al segundo año y medio de gobierno y ya se quería ir con Martita para la casa, ¿no? Para el rancho. Y él dijo, el mío es un gobierno de los empresarios para los empresarios. Él mismo era gerente de Coca-Cola y se planteaba como presidente de la República hacer un gobierno de empresarios para los empresarios. Con Calderón pasa lo mismo, con Peña Nieto se profundiza. Es decir, no solo ocurre esto en México, los presidentes hoy actúan como gerente, como administradores de los intereses de gran capital. ¿Cuál es el poder real? El poder real es la plutocracia, es el gobierno de los ricos, que en el caso de México, como en otros países, no solo es una plutocracia, sino que hablamos también de una cleptocracia. Es un gobierno de ladrones. Y entonces volvemos a la acumulación originaria de Marx, ¿no? Detrás de una gran fortuna hay un gran crimen, ¿no? Y entonces tenemos como los grandes empresarios de este país, que forman parte de esta plutocracia transnacionalizada del capitalismo global, son el poder que manda y que pone. ¿Dónde estaba Calderón? En la Secretaría de Energía. ¿Quién era el candidato de Fox? Era Santiago Krill, que estaba en Gobernación, ¿no? ¿Quién saca de la manga a Calderón? ¿Habrá sido que era gobernador en Jalisco, o él fue el operador de alguien que dijo saquemos de energía a este tipo? Ya lo fueron cultivando cuando era secretario de Energía, y él fue hecho presidente para hacer lo que Fox no pudo hacer, lo que Zedillo no pudo hacer, que era la privatización de Pemex, ¿no? Entonces, sí, es transeccional, porque ya el presidente y, bueno, toda la clase política, la justicia, todo el aparato institucional, digamos, responde a intereses transnacionales, ¿no? Y lo de Nochistlán, como yo lo planteo, es como una operación de guerra irregular para, por medio de una violencia, una masacre, tratar de frenar esto, sí, que en Oaxaca se está transformando, como ocurrió cuando la APO contra el tirano Ulises Ruiz en 2006, no solo es en Oaxaca, sino también en Chiapas. Acordémonos 2015 en Guerrero, con los maestros también de la CENTE en Guerrero. Acordémonos también de Michoacán, con los compañeros de la CENTE, la sesión 18. Del 2013 al 2016, quienes han estado movilizados después de que Calderón terminó con Luz y Fuerza del Centro y arrinconó al SME, que era un sindicato clasista, que era solidario, bueno, se fueron sobre los maestros, ¿no? Para la imposición del modelo, porque todo esto, pero sería muy largo, y ya están cansados, y yo también, es una guerra de espectro completo que tiene que ver no solo con lo militar, tiene que ver con lo económico, con lo financiero, con lo cultural, y ahí entra también la educación, ¿no? El proyecto educativo no es tal, es la OCDE, es decir, son el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, desde el exterior nos llega, la receta es la misma que está tratando de imponer ahora en Chile, y ahí están los estudiantes movilizados, en la Argentina, solo que en otros países, en Chile y en Argentina, en los últimos 5 años han caído los ministros de educación por la movilización de los estudiantes. Y acá Nuño tendría que haber
renunciado si tuviera algo de vergüenza, bueno, no, de moral, ya no sé qué decirle, bueno, y lo mismo tendría que haber renunciado el comisionado Galindo de la Policía Federal. Si él, como dice, que fueron emboscados por 2.000 personas en Nochitlán, señor, usted debe renunciar o lo deben destituir, porque como un comisionado de la Policía Federal puede decir que fueron emboscados por 2.000 personas, ¿no? Es una estupidez, pero lo más grave es que fue una operación de guerra, ¿no? ¿Y por qué? Sí, para tratar de romper, digamos, esta resistencia magisterial que tiene ya cara de ser otra cosa, es decir, no son los maestros solos, hay muchos padres que los acompañan y segmentos de la sociedad que por fin están desprendiéndose del terrorismo mediático, de los mensajes, de la intoxicación desinformativa de los grandes medios, y comienzan a ver que es otra realidad. Por ahí escuchaba yo a Rafael ahora en un comentario, o ayer, donde también dentro de la reforma, mal llamada reforma educativa, esta contrarreforma, ya hay otros sectores de los que sí la aceptaron, que comienzan a quejarse porque lo que están cambiando es el régimen laboral, están cambiando, es decir, parte de los sueldos en este proceso de los años 90 para acá, se pagan, aparte del sueldo fijo, hay una parte que se le da como parte del salario que no aparece, y entonces al firmar los nuevos contratos ahora se les está reduciendo los sueldos, entonces ya comienzan a protestar los que no están protestando, porque se comienzan a dar cuenta que lo que se quiere destruir no solo es el sindicato, sino las conquistas de los trabajadores. Todos los que nosotros que trabajamos y tenemos todavía determinados derechos laborales, nunca se nos regaló nada. Son productos de 150 años de lucha de los trabajadores en el mundo. Y eso es lo que se está tratando de desmontar. Lo que estamos viendo en Francia hoy, lo que pasó en Grecia, lo que pasó en España, en Irlanda, están desmontando todas las conquistas sociales, los beneficios que tenemos. Mientras pasa esto, dejan de ganar los grandes capitalistas. No, bueno, sí, a veces dejan de ganar, pero siguen ganando millones, miles de millones de dólares anuales, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que cambiar es la sociedad, ¿no? Lo que tenemos que cambiar es el sistema capitalista. ¿Cómo? Bueno, organizándonos. Tratemos de hacer por la vía pacífica, ¿no? Para eso tenemos que conseguir muchos que, como ustedes que están acá, se multipliquen, nos multipliquemos para por la vía pacífica tratar de transformar la realidad. Fíjense los maestros, ¿no? Es decir, ellos, es como los zapatistas. Cuando se levantaron los zapatistas en 1994, llevaban 25 años tratando de legalizar sus tierras, tratando de conseguir del Estado préstamos, créditos para maquinarias, para semillas, iban a la reforma agraria para tratar de regularizar las tierras que venían desde la colonia de sus antepasados, y en la reforma agraria no se les reconocía, venía la colonización, no se les reconocía, venía el cacique, venía el Absalón castellano y los reprimía, empezaban las fosas comunes, se violaban a sus mujeres. Bueno, finalmente hubo un ya basta, ¿no? En 1994. ¿Y qué plantearon ellos? Un programa democrático, ¿no? Si vemos la primera declaración de la Selva Lacandona, al final las demandas son demandas que en los años 30, en los años 40 en Europa todos los países ya tenían esas conquistas, ¿no? Y acá tenemos en todo el sureste de México, en Chiapas, para seguir con el caso, donde hay agua, donde se genera electricidad para medio Centroamérica y media parte de México,
las comunidades en las montañas no tienen luz eléctrica, no tienen agua potable, ¿no? Entonces, bueno, eso es por lo que se está peleando. Entonces, bueno, el chiste es cómo sumamos y sumamos más fuerza de manera horizontal, cómo transmitimos, digamos, algunas de estas ideas, sumándolas a los de otros para ver cómo podemos sacarnos arriba este sistema, ¿no? Bueno, gracias de vuelta, buenas noches. Agradecemos mucho al maestro Carlos Facio, ha sido una exposición muy interesante.